Voces del Arte. Un espacio para conocer a los artistas, sus obras, sus vidas y miradas sobre el mundo. Todos los miércoles, un invitado diferente, otra manera de ver la realidad. Un espacio dedicado al diálogo y al debate cultural. La cita de artes plásticas y visuales en Voces del Arte. Artistas, teóricos, militantes, hombres y mujeres. Una misma cita. Todos los miércoles de 9 a 10 de la noche. 60 minutos dedicados a conocer el mundo del arte. Todos los miércoles de 9 a 10 de la noche, 60 minutos dedicados a conocer el mundo del arte. El mundo del arte. El mundo del arte. El mundo del arte. Bienvenidas y bienvenidos a nuestra primera emisión del programa Voces del Arte, un espacio creado para la divulgación de la actividad artística de Bogotá y para conocer las voces de todos aquellos artistas que la conforman. Hoy nos acompaña en el máster Cristian Medina. Nuestro tema de hoy es arte y política, y para hablar sobre este tema nos acompaña un gran invitado. Él es el maestro Fernando Pertús. Él es artista plástico de la Universidad de los Andes, docente, curador y gestor cultural, quien ha dedicado su vida al arte del performance. Bajo la dirección de este programa está con ustedes quien les habla, Adrián Hueso, y también estarán acompañándonos en las preguntas Elena Mogollón y Javier Cárdenas, transmitiendo para 24 horas Radio Global. Paro en la serranía, San Pablo caminando y alanzando voy llegando. ¿De dónde es Fernando Pertús? Nací en Bogotá, Colombia, hace más de 4 décadas. Hace poquito. Sí, alrededor. A ver, Fernando, ¿cuántos años lleva trabajando performance? Hace 25 años comencé a trabajar con mi cuerpo o el de otras personas, un poco para hablar sobre la situación social y política del país. ¿De dónde nacen estas inquietudes por empezar a trabajar desde el cuerpo y con el cuerpo? Cuando la vida está en el ocaso y es una fragilidad diaria, es cuando creo que más hay que trabajar con el cuerpo mío y de otras personas, con la vida. De por sí el performance es vida, más que hablar de arte es hablar de la vida. Fernando, ¿por qué no le explicamos un poquitico a los oyentes en qué consiste el trabajo, en qué consiste trabajar con el cuerpo y cómo a nivel del arte se llega a este punto? Bueno, interesante. Primero vamos a traducir esa palabra performance que en español es más clara hablar de la acción. Y cuando yo hablo de lo que es la acción, me parece importante hablar de la acción-reacción. O sea que si voy a generar una acción y ser responsable en mis actos, tengo que generar reacciones en las personas. La mejor manera para explicar tal vez lo que hago serían los ejemplos con los que he trabajado. 10 señoras que lavan la ropa en la Plaza de Bolívar con 200 metros de la bandera de Colombia, incitando a pensar a la gente sobre cómo limpiamos nuestro país, sobre la importancia de que la mayoría de gente del país es limpia, el país es bello y hermoso, pero unos pocos malos nos lo ensucian, y cómo sembrar en las personas esa responsabilidad y conciencia de que cada uno puede cambiar el destino de la vida y del país. Fernando, ¿cuáles son los temas que tú consideras que debe abordar el arte y el artista hoy? ¿Cuáles son los temas sobre los cuales debe trabajar? Bueno, yo parto de mis problemas, de mis errores y de mis traumas personales, de lo que me ha pasado en la vida. Problemas todos, problemas la protección de las niñas que no queden embarazadas tan jóvenes, problemas como los soldados que han perdido sus piernas con minas quiebrapatas, problemas como la falta de alimentación o educación, la falta de oportunidades laborales, problemas como el rebusque, problemas como las masacres, las tomas de poblaciones,
son las que realmente me llegan a mí y me hacen reflexionar sobre eso, ¿no? Porque de una u otra manera son esos problemas los que nos están oprimiendo a toda la sociedad. Fernando, fuera de micrófono nos decías que había que utilizar menos el color y más el mensaje. Como artista, ¿qué mensajes has enviado a todos, pues, a toda Colombia? Si tú me acuerdas a una pieza, a la respuesta que me da una señora en una pieza, y creo que eso es lo más importante, es como estimularle a la gente de que tú puedes, tú también puedes, todos podemos. Cada ser humano es súper valioso y parte de lo que hacemos es como despertarle eso a la gente, ¿no? Que se dé cuenta el grado de responsabilidad que tiene para cambiar la sociedad cada ser humano. Y sí estoy convencido de que los artistas somos comunicadores y dentro de todo tiene que haber un mensaje que le llega a la gente. No puedo estar en estos momentos, sobre todo, dedicándome solamente a la parte estética, sino que hay una responsabilidad ética conmigo y con mi sociedad. Y por ende, pues los colores se tienen que dejar un rato a un lado para que los mensajes vayan más y sean directos, ¿no? No tanta representación y tanta poética, sino tenemos que hablar con la realidad. Esos mensajes, ¿por qué medio? Sí, pues he tratado de desenvolverme en varias técnicas. De una u otra manera, no todos los años ni a toda hora se consiguen oportunidades para la acción, para el performance. Entonces yo he tratado de pintar, de dibujar. Últimamente he estado utilizando mucho internet para mezclarlo con otros proyectos. En realidad creo que cualquier herramienta que se necesite para comunicar de acuerdo al momento dado. Me gusta mucho escribir y he estado escribiendo sobre lo que hacen algunos colegas también, porque he visto la falencia en las publicaciones a nivel histórico, que en los últimos 20 años no conseguimos muchos libros sobre lo que pasó en las últimas décadas en Colombia, no solamente a nivel de arte, sino a nivel histórico. Y en ese punto yo creo que es cuando pues toca escribir. O sea, no me considero ni que soy gran artista ni que soy gran escritor, me considero que aprendí a utilizar unas herramientas y hay una necesidad de hablar. A veces pienso que uno es un medium, ¿no? Es el medium para una comunidad que necesita hablar, que le da miedo hablar, que vivimos en un mundo en donde la gente le da miedo hablar porque la van a matar. Entonces ahí es donde el arte cumple una función, y no estamos hablando solamente de las artes plásticas, ¿no? Todas las artes, la música, la pintura, la poesía, el cine, todos tenemos ese granito que poner desde diferentes, y todas las profesiones. O sea, si todo el mundo pensara en construir un mundo mejor, en una plástica social, como hablaba un artista alemán, Joseph Beuys, que plantea es que vamos a moldear es la sociedad, ¿no? No a moldear la plastilina ni a la arcilla, sino un poco trabajar con los seres humanos, con la mente y el corazón de los seres humanos, porque eso es lo que podemos cambiar en estos momentos también. Su obra, su trabajo se está centrando sobre el mensaje, y sobre ese mensaje, o en contraprestación de ese mensaje violento que ha existido. Sí, pues somos muchas ya las generaciones que hemos crecido en medio de la guerra. Una guerra además que el Estado colombiano no quiere aceptar, porque si se aceptara que estamos en condición de guerra, las leyes internacionales tal vez darían más protección a la población civil. Ahí es donde yo he pensado desde hace 25 años que yo estoy en guerra, estoy en una lucha cara a cara con la muerte y con la nada, y mis herramientas y mis armas son pinceles, telas, lápices, papeles o el cuerpo, y ahí es donde creo que yo trabajo, ¿no? De acuerdo. Volviendo un poco como a la definición de lo que es performance, entendiendo que es un término que es polisémico, que es de múltiples definiciones, ¿cuál es la definición tuya de lo que es performance? Yo lo más cercano diría que es trabajar con mi vida y con mis experiencias de vida, que desde lo personal voy a lo local y a lo universal. Los problemas por los cuales pasa cualquier individuo se ven reflejados en la familia, en la sociedad y en el mundo, ¿no? Y qué mejor trabajar con el cuerpo cuando el cuerpo está en medio de tantas transformaciones y en medio de tantas presiones, ¿no?
Sí, incluso digamos que a nivel artístico vemos que hay mucho trabajo de arte que se inspira en el cuerpo, ¿no? Que de hecho trabaja con el cuerpo como tal, no solamente utilizando el cuerpo como herramienta para hacer pintura, porque esa es la imagen que en términos generales la gente puede tener, ¿no? Interesante eso que tú dices, porque incluso pienso que el performance viene desde las cavernas, ¿no? O sea, siempre de todas maneras el cuerpo está presente, así sea detrás de esa tela o detrás de ese papel, o sea, sino que en la época de posguerra alemana, sí, también en una época donde la gente no podría hablar, es donde muchos artistas decidieron hablar con su cuerpo, tal vez como un grito en silencio, lo llamo yo, en donde podrían quejarse de lo que estaba pasando sin temor a la represión, ¿no? Y ahí es donde también veo el poder del arte, que a través de una canción o de una pintura uno puede señalar ciertas problemáticas. Y pienso mucho cuando hablo de señalar que no es juzgar, porque nosotros como seres humanos no tenemos esa responsabilidad de juzgar a nadie, para eso están los juzgados y eso, pero sí podemos señalar las problemáticas y a ciertas instituciones estatales que son realmente el problema. El problema no son tanto esos seres humanos, porque el presidente o el alcalde o el director de la universidad lo cambian cada rato, mientras la institución, que es la que tiene que cambiar, permanece. Sí, permanece. Entonces tenemos que detenernos en eso. Y algunas veces me han dicho que si no me han amenazado o algo, que sí ha pasado, pero siento que cuando uno no juzga a una persona en particular o a un partido específico, pues uno no está metiéndose en problemas realmente. Hay algo que ha caracterizado como tu quehacer como artista, y es los espacios en los que circula tu obra, ¿no? Sobre todo trabajas mucho en el espacio público. Digamos, ¿qué cosas ves potentes en el espacio público que hace que tus acciones las realices con frecuencia en estos lugares, en la calle, en la plaza? Excelente pregunta, Adrián. Igual expongo en galerías desde hace 25 años, pero sí creo que el 70-80% de mi trabajo se ha dado en espacios públicos. Primero que todo porque en la calle no soy artista. En la calle nadie sabe que hago performance. En la calle yo soy un símbolo como cualquier ser humano, soy un hombre más de la ciudad. Y ahí adquiere fortaleza eso, porque uno es desmitificar ese gran nombre del artista, el gran artista dentro de las grandes galerías limpias y blancas para colgar la destrucción de mi país. Sería como irónico. Y cuando voy a la plaza pública, a las calles, a los barrios, a los pueblos, y trabajo con la gente directamente, primero que todo aprendo mucho. Muchas de mis propuestas han girado en torno a que la gente participe, y buscar que la gente participe solo se puede dar en espacios públicos donde nadie está con la carga de la obra o del artista. Muchas de mis propuestas jamás funcionarían en una galería. Por ejemplo, una obra que tengo, que hablo sobre el embarazo de las niñas colegialas. Esa obra se realiza para ir a un colegio, a repartir volantes donde están los derechos del niño, y por el otro lado las direcciones de sitios que ayudan a las mamitas que quedan embarazadas, y hablando también de que el hombre también queda embarazado. Entonces ahí yo lo que hago es salir con barriga de embarazado y voy a las puertas de colegios a poner ese tema sobre el piso, ¿no? Esta fue una pieza que comenzó hace unos 15 años, que hace 15 años expulsaban a las niñas de los colegios, y aún ahora yo digo, no solo expulsan a uno, expulsan a dos, son dos futuros que se van. ¿Y dónde está la pedagogía? ¿Sí? Cuando estamos, la educación, ¿no? Sí, ¿cuál es la educación y la pedagogía cuando tenemos una mamita embarazada y fuera de eso le negamos su futuro y el futuro de este chico, ¿no? Y eso también me ha hecho como pensar incluso más recientemente sobre ese compromiso que tienen que tener las universidades y los colegios en repartir preservativos a ciertas personas en ciertas edades. No estamos diciendo que vamos a impulsar el sexo desaforado en todo el mundo, pero sí tenemos que tener métodos preventivos y hay que pensar en eso. Eso que estaba diciendo Fernando me parece muy interesante y muy importante, porque en alguna oportunidad que le escuchaba yo a hablar en alguna conferencia en Tanas Mocus hablaba precisamente de eso.
y decía de la necesidad que tiene la sociedad, no solamente desde el punto de vista artístico, sino también desde el punto de vista de la comunicación en términos generales, en que existe la necesidad para que la gente se involucre y la persona que está transmitiendo el mensaje también se involucre en el mensaje. Es decir, llevar no solamente a comunicar, sino que además la gente toda esté implicada, involucrada en ese tipo de acciones que además se requieren desde todo punto de vista. No basta simplemente con comunicar y llevar el mensaje si además no me involucro en él, ¿no? Y va desde todos los puntos de vista, por supuesto. Sí, es muy, muy bello, por ejemplo, cuando les contaba lo de la bandera de Colombia lavada por la gente. En un momento llegó un chico que vive en la calle con sus pantaloncitos, 2 pantaloncitos que se ponen, la bolsa de pegante en una mano, y empezó a lavar la bandera. O sea, les estoy hablando de un chico que no tiene más de 10 años y él llorando nos dice: es que mi Dios nos trajo a Colombia para ser el futuro y no el pasado del país. Yo creo que no hay ningún filósofo, ningún historiador ni nadie que lo diga tan claro como él. Claro, por supuesto. ¿En qué momento, Fernando, nace en su vida la inquietud por este tipo de arte y por expresarse de esa manera? ¿En qué momento de la vida se inspira? Pues yo comienzo a hacer arte porque matan a mi hermano y veo a mi madre casi enloquecerse y cuántas mamás no están en eso, ¿no? De por sí la pieza esa de la lavada de la bandera, que son 10 señoras que lavan la ropa, 10 mujeres colombianas que seguramente han pasado por tantos dolores. Hablo de La Llorona, ¿no? Y me parece bello ese mito de La Llorona, es de la mujer colombiana que no pierde la esperanza. Sí, y ahí yo hablo de que somos un país de familias de madres y gracias a las madres salimos adelante, ¿no? Podrá faltar el padre, pero la mamá es una dura. Y también un poco tocar el tema de esa parte de mujer que tenemos, ¿no? O sea, a veces cuando tuve mi primer hijo, digo, lo único que no pude dar fue teta, pero cómo educar a la sociedad en eso, de lo sensible que puede ser el hombre y la mujer. Y parte de eso es, como decía hace un rato, más que arte, es también una vaina de pedagogía, ¿no? De cómo enseñamos y cómo aprendemos entre todos a construir lo que deseamos. A mí me interesa como conocer el proceso creativo con el cual tú llegas a las acciones, ¿no? Digamos, partes del concepto, partes de la acción. ¿Cómo es como todo este proceso creativo que tú inicias para la creación de una performance, de una acción? Bueno, hay algunas que viene una imagen a mi memoria y a partir de eso, pero para mí, pues de por sí, como dices, del concepto, esto está marcado dentro del arte conceptual, dentro del arte de ideas. Entonces, de por sí que casi todos los trabajos tienen una línea ideológica y conceptual. Vienen, por ejemplo, pues sencillo, es que no es tan distante porque, como pueden ver, no tengo que citar a los teóricos del arte ni esos nombres rebuscados. La Llorona, pues de mi madre perdiendo a su hijo, el joven quiebrapatas de ver tantos jóvenes en mi país, de tantas minas sembradas, los dibujos de la serie País, Saje Frágil, hablan de ese país donde no hay vacas, donde no hay animales, donde la gente le tocó salir corriendo. Tengo una pieza donde recolecto nombres de gente muerta desde hace años, voy en una lista de 30.000 personas colombianas y tengo listas de otros países, y en alguna ocasión prendí las noticias y vi en las noticias que encuentro de víctimas de Estado en el Hotel Bacatá y salí corriendo para allá. Recogí unos volantes donde solicito que me envíen nombres a un correo o fotos o la historia. Entonces como que me muevo así, o sea, estoy viendo las noticias continuamente, estoy escuchando eso y mucho lo produzco a partir de eso. Por ejemplo, las últimas piezas que he hecho sobre el problema de la tierra, que en sí esa violencia era de los actos violentos, pero si uno se detiene, uno se da cuenta que todo el problema es por la tierra. Sí. O sea, la guerra y la paz que estamos jugándonos el destino de un país es por todas las riquezas naturales que tiene nuestro país. Incluso un mapa que me hice
sobre Colombia pongo las hidroeléctricas y allá hay guerra, pongo los sitios de cultivo y allá hay guerra, donde están las bases militares gringas, allá hay guerra, donde están las bases colombianas, allá hay guerra, donde hay oro, donde hay carbón, hay guerra. Y todo nos lo maquillan y es una cortina de humo que continua en la que estamos, ¿no? Y los alimentos, la guerra de los alimentos, que es la guerra en la que estamos metidos y la que viene, que es la guerra por comer y por tomar agua. Sí, el problema de la tierra, ¿no? Que es muy grave. Realmente es la gran verdad y es la tenencia de la tierra lo que ha generado la guerra. Y No, por eso es que... Si nos detenemos a ver toda la franja, la zona ecuatorial, toda la zona ecuatorial del globo terráqueo hay violencia por la tierra. India, África, Centroamérica, Colombia, y démosle la vuelta al globo terráqueo porque es el centro de cultivo y alimentación, ¿no? Bueno, seguimos con Fernando Pertús, vamos a un corte y ya regresamos. 24horas.com.co, transmitiendo desde el Centro Internacional. Generamos la mejor alternativa para hacer de la radio el momento más placentero. 24horas.com.co. Pásala bien. Bueno, seguimos con Fernando. Como lo mencionábamos al inicio, nuestro invitado es un hombre que ha dedicado su vida a la creación, a la gestión cultural, a la docencia, a la curaduría de varias exposiciones y encuentros de artes. El maestro Fernando Pertús es uno de los primeros artistas en Colombia que inicia el trabajo con el cuerpo. Él ha participado durante varios años en los más importantes encuentros de performance, no solo en Colombia, sino también en países como Alemania, Argentina, Canadá. Seguimos aquí conversando con nuestro invitado Fernando Pertús. ¿Te ha sentido bien, Fernando? Bienvenido a 24 horas Radio Global. Muy tranquilo, muy familiar está la cosa. Eso es lo importante, que se sientan siempre cómodos y de antemano muchas gracias por venir, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar con nosotros. Muy interesante todo lo que nos ha estado contando, de verdad. Bueno, yo quisiera preguntarle a Fernando cuál es la primera acción, cuál es el primer performance que hace. ¿Sí se acuerda de él? Sí, claro que me acuerdo. Es más, pensaba que estaba revolucionando el arte. Cabe anotar que en ese momento no existía ni siquiera la palabra performance. Yo dije, no, voy a inventarme algo. Fue a partir de un texto que una maestra nos entregó en segundo semestre y era un juicio donde había un ángel al fondo del juzgado mirando a quien estaban juzgando. Y del techo le caían unas gotas rojas a este ángel. Entonces me hice unas alas como de unos 3 metros gigantes, las cuales yo me puse, hice un laberinto y entré a la gente a ese laberinto y cuando entraban los puse a firmar el libro de los muertos. Oh, sorpresa, todos, algunos no querían porque pensaban que no iban a llegar a ese libro. Y en un segundo yo les tomo de la mano y los abrazo, los saco de ahí y cuando ellos se retiran ellos van sin darse cuenta con sus manos manchadas de rojo. Ya después me empezaron a hablar de la acción y una de las primeras acciones así muy fuertes que tuve fue el Divino Joven, que fue una acción que partió de... primero hice con el retrato del Divino Niño, le cambié el retrato al Divino Niño, la cara por mi cara, y a un Cristo crucificado le cambié la cara del Cristo por mi cara, porque pues la mayoría de gente me veía con el pelo largo y la barba larga, entonces me decían, uy, Jesús, uy, el maestro, y no voy a trabajar con esto. Y empecé a hacer acciones, por ejemplo, una acción de lavar los pies, acciones de darle de comer a la gente, recolectar dinero para hacer una sopa a la gente de la calle, pues cuestiones que tenían que ver con ese Dios que nos enseñaron y que a veces se ha alejado un poco de nosotros. Fer, hay una de tus acciones más conocidas es indiferencia. ¿Esta acción cuándo la hiciste?
Indiferencia es una acción realizada en 1997 en el Festival de Performance de Cali. Contemos un poco el gesto de la acción. Pues Indiferencia, hace un rato que me preguntabas de dónde nacen las acciones, ella nace de un dicho que dice que vemos comer mierda a la gente y no hacemos nada, ¿no? Y que la gente está comiendo mierda o estoy comiendo mierda y va a que es tan mala la situación que no tenemos con qué comer, que nos toca comer eso, ¿no? Y partiendo de eso y también reflexionando sobre tal vez cuáles podrían ser las diferencias entre un actor de teatro y una persona que hace acción con su cuerpo, un artista. Yo veía cómo los de teatro pues se aprenden un guión, mientras yo tengo una guía y ellos preparan una representación, la repiten y la repiten hasta hacerla, ¿no? Entonces yo dije, bueno, ¿cómo cortar eso de la representación? Tal vez hacer algo que uno no sea capaz de hacer. Crecí en una familia asquienta, en donde compartir nuestros vasos y cucharas no era fácil. Y eso determinó también el trabajo con esta acción en donde, vestido de blanco, todo muy limpio, en una mesa muy limpia, tomo un plato, me bajo los pantalones a mi cuerpo en ese plato y tomo una copa y orino en la copa. Invito a que se acerque cada uno de los presentes mientras me estoy comiendo a mí mismo. Empiezo a comerme mis heces y a tomarme mis orines ante la mirada atónita de la gente que no hace nada y que es indiferente ante lo que pasa. ¿Esto es bien tomado por el público en términos generales? No, para nada. Ese día casi me alcanzaron a pegar. ¿Cuál fue la reacción de la gente? Una persona me alcanzó a pegar después, me mandó un puño y tenía razón, sí, porque me decía que yo no tenía derecho de hacerlo ver eso. Pero da casualidad que pasa el tiempo, incluso esa es de las personas que más ha reflexionado y más cosas me ha dicho sobre lo que pasó ese día. Atacarse a sí mismo no es fácil en medio de una sociedad tan violenta. Hacer algo donde violento mi cuerpo y mi vida no es fácil para mí ni para muchas personas. Es más, tal vez podríamos decir que fue la primera y la última acción en donde hago algo tan violento, porque yo no puedo trabajar la violencia a partir de lacerarme a mí mismo. Y incluso fue el comentario de dos grandes colegas, María Teresa Hincapié, por ejemplo, no quería exponer conmigo, o no conmigo, con un come mierda. Y es natural, claro, para ella era, y para muchos es absurdo de que uno mismo se haga eso, pero también yo hablaba y hablo de pues son momentos históricos de uno como ser humano, y yo estaba en un momento límite de mi vida, de mi pensamiento, y también mi entorno, mi país y mi familia estábamos en un momento límite, y eso fue lo que condujo a eso, ¿no? Tal vez esas cosas son irrepetibles, ¿no? Y ahí es donde adquiere pues más fuerza ciertas acciones, cuando uno sabe que puede que no sea capaz de hacerlas y que jamás las volvería a uno a hacer, ¿no? Porque esa es la vida, los hechos de vida aparecen de un momento a otro sin saber qué va a pasar y... Que aparecen y desaparecen también, ¿no? Claro. Y son irrepetibles. Claro, una pregunta y es, ¿hasta dónde debe llegar el artista que trabaja con su cuerpo, que hace arte de acción? ¿Hasta dónde debe llegar con ese mismo trabajo? ¿Cuáles son los límites que él debe plantearse, ¿no? Cuando recordamos a Piero Manzoni cuando estuvo acá en Colombia, que se quitó un dedo por los secuestrados, ¿cuáles son los límites que tú consideras debe tener el performer con su cuerpo, que es la materia prima de su creación también? Interesantísimo eso. Sí, yo creo que ahí aparece la palabra libertad. ¿Hasta dónde va mi libertad? Y mi libertad va hasta donde estoy violándole la libertad a otros. Entonces no puedo ser libre por querer hablar y querer decir ciertas cosas y pisotear a los demás. Entonces tengo que pensar en eso. Hay una serie de reglamentaciones que también he pensado, y a veces digo en los talleres que generamos, es de eso, ¿no? O sea, si tú vas a hacer algo en el colegio tiene ciertas reglas a las cuales nos tenemos que acoger, la plaza pública también. La sociedad también, en la términos sociedad, generales. y en ese sentido, pues yo también, o sea, no puedo violar las leyes ni atentar contra mí, porque nada justifica eso.
Entonces creo que uno tiene que ser consciente cuando a quién voy a dirigir mi acción, quiénes están, qué público está ahí, ¿no? Todos nos hemos resistido en algún momento de la vida a algo, ¿sí? Y no necesitamos ni empuñar armas, sino ideas o leyes para defender a lo que nos resistimos, a lo que no queremos. Y ahí se une a eso, la libertad y la resistencia. O sea, no puedo resistir al punto de que violo mi libertad o la de otros. Claro. Cada acción conlleva una reacción. Veo que es como una constante en la obra. Sí, tan es así, es que muchas veces pienso que acción que uno termine con aplausos fue porque no llegó ningún mensaje. Y la gente se quedó en el show y en el espectáculo que, ¡ah! Divino, bravo, bravo, bravo. Pero, ¿qué? ¿Cuál fue el mensaje? Y cuando realmente hay un mensaje, la gente queda conmovida. Sí, que es como la reacción, o sea, hay algo en su corazón, en su ser, en su cerebro, que reacciona. Y ahí es donde está la reacción, en las mentes mías, claro, porque a mí me toca lo que hago y de las personas a las cuales uno puede tocar en esos momentos. Okay. Hay una frase ahí que quisiera yo como acotar y es, me gustaría decir que un acontecimiento es una lucha cara a cara. Y eso me lleva a la siguiente pregunta y es fácil salirse de esa zona de confort permanente en el que la sociedad y el común y corriente del ciudadano que está para arriba y para abajo, es fácil como artista salirse de esa zona de confort porque de una u otra manera la expresión cultural y este tipo de arte hace que uno se extraiga de su zona permanentemente, ¿no? Pues considero que sí hay una gran mayoría de artistas que están en la estética y en la zona de confort. Yo creo que nunca entraba a una zona de confort. Es más, eso es lo que ha facilitado que pueda yo llevar a esos espacios de confort, esos temas que atañen, ¿sí? Y ponerlos igual sobre la mesa de una manera respetuosa, porque no cabe la gente que rechaza estas propuestas porque piensan que uno está realmente haciendo arte a partir de la tristeza y del desfortunio de muchas personas, ¿no? Y cabe anotar que al primero que le toca esa tristeza y el desempleo y el no tener hogar y el no tener un trabajo fijo es a mí. Bueno, antes de ir con una pregunta de Elena, quiero hacer una aclaración en el nombre. El artista no es Piero Manzoni, el artista es Piero Pinochelli, el que estuvo en Cali, que fue el que hizo esta acción de quitarse el dedo. El nombre es Piero Pinochelli. Sí, la esencia de Pierre cuando viene acá es ir a hablar con las FARC para que liberen a Ingrid Betancourt. Cuando él sale de Francia y llega a Colombia, tanto inmigración como las personas de la embajada francesa le dicen a Pierre que ellos no se van a hacer responsables por él, pásele lo que le pase, si lo secuestran o pase lo que pase. Y él de una u otra manera, en muy pocos días, termina por casi que cambiar su acción para realizar esta. Esa fue otra gran lección para el arte, no solamente del país, sino el arte de la acción, porque muchos de los artistas veníamos haciendo, es más, yo la versión anterior de ese festival había hecho Indiferencia, y algunos artistas veníamos haciendo cosas muy en una línea de casi que de atentar contra uno mismo, y cuando Pinochelli se corta el dedo, creo que todos pensamos en lo que les decía hace un rato, que es muy estúpido uno en un país violento, en un país donde desmiembran a las personas, uno continuar con esa política. O sea, más bien, si desmiembran, pues deberíamos más bien como protegernos, ¿no? Ponernos vendas, sí, abrazarnos, darnos la mano, besarnos. Fernando, cuéntanos un poco de tu faceta como docente. ¿Qué mensajes llevas a esos estudiantes que están empezando el tema del arte? Bueno, lo más rico es sobre todo que doy clases para gente que no es artista. Me interesa más los seres humanos que los artistas. Siempre se cuela uno que otro artista, claro. Hay una cosa que les he dicho a varias personas en colegios, por ejemplo, a todos nos han dicho que somos el futuro del país.
y crecemos y nos dicen trabaje, estudie porque usted es el futuro del país. Y yo mirando en un salón de clases en un colegio distrital a chicos de 8 o 9 años, los miro frente y les digo, ustedes no son el futuro del país, eso es mentira, nos engañaron a todos, aquí ninguno es el futuro del país, ustedes son el país. O sea, no tengo que esperar 20, 30 años a pasar por un colegio, una universidad y ser un profesional para trabajar o no por el país. Eso es absurdo. Si todos nos concientizáramos de la importancia que somos para un país, para una nación y para un mundo, otra sería la actitud. Si le enseñáramos a los chiquitos que realmente ellos, con lo que hacen diariamente, no en 20 años, cambian el país, sería otra cosa. Tengo muchos compañeros que tienen pregrado, posgrado y maestrías y demás, ¿no? No las utilizan para nada, las tienen dobladas debajo del sobaco y huelen a feo. En la realidad no necesitamos tantos títulos para lo que vivimos. Necesitamos es como más sensibilidad, más... Buenos seres humanos. Más seres humanos. Fernando, con niños, ¿qué formas has trabajado o no has trabajado ninguna? No, sí, un ejercicio, por ejemplo, recolectar la basura. Estuve... en Quibdó el fin de semana pasado con chicos de 16 a 25 años y una gran problemática de Quibdó es el desaseo y qué mejor que salir uno, o sea, a recoger los papelitos y enseñarle a la gente que se pueden poner en cualquier sitiecito y qué mejor que sean los jóvenes lo que lo hagan sin estar diciéndole a la gente, solo la acción de recogerlo, ya es un mensaje más que grande. Un ejercicio que hice incluso hace muchos años con gente de primeros semestres en la universidad fue, la facultad estaba un poco deteriorada y me compré un galón de pintura, los pinceles, llevé como 50 pinceles y al que pasaba le pasaba un pincel y pintemos entre todos, o sea, es sencillo, es tan sencillo como decirle a la gente que una acción es que se levante a desayunar y lave los platos de su casa. Bueno, hay más para conversar con Fernando. Vamos a ir a un corte y seguimos conversando con Fernando Pertús. Somos su mejor aliado estratégico comercial, 24 horas Radio Global. Paute con nosotros. Llámenos 340-5226. Entra ya a la nueva era de la publicidad en la radio virtual. Y recuerde sintonizarnos a través de su computador o dispositivo móvil. Entra ya www.24horas.com.co, tu mejor compañía online. Generamos la mejor alternativa para hacer de la radio el momento más placentero. 24horas.com.co. Pásala bien. ...24horas.com.co... transmitiendo desde el Centro Internacional. ...24 horas... el sueño de una nueva radio hecha posible. Están escuchando 24horas.com.co, la mejor radio online. ¡Ay, cariño! Cocaína, porque la coca es otra cosa. Fernando Pertús, además de ser uno de los pioneros, al lado de María Teresa Incapié, María José Arjona, Raúl Naranjo, en trabajar el arte de acción en Colombia, es reconocido también porque en sus acciones trabaja una alta dosis política y, si se quiere, una militancia también, ¿no?, que se asume dentro de sus trabajos. Vamos a hablar un poco también de la faceta de Fernando Pertús como curador y como gestor cultural.
Y hay un evento que es muy reconocido, que por estos días está en redes sociales en convocatoria, y es Perfoarnet. Entonces, Fernando, que nos Cuéntenos un poco cuente de un esto, poco sí. de qué es Perfoarnet. Bueno, Perfoarnet nace de una gran necesidad, es de buscar espacios que internacionalicen a teóricos, a críticos y las producciones de artistas en Colombia, y que las pongan como en un mismo nivel con trabajos de gente de otros países. Crecí en un país donde mucha gente decía que me voy del país porque aquí no hay oportunidades, muchas personas que además se creen hasta menos en el país, y esto es una buena plataforma como para que tanto los colombianos se den a conocer en otro país y nosotros podamos también conocer producciones del momento. Es bien sabido que las publicaciones cuando nos llegan 10 o 20 años después, y esta es una plataforma que permite conocer al día lo que está pasando en cualquier parte del mundo. Nació también por ayuda de las redes sociales, de que aparecen las transmisiones en vivo e en directo. Ya me había pasado a mí en una ocasión de querer participar en exposiciones en el extranjero y no tener todo el apoyo económico para viajar. Entonces, por casualidad di con un sitio para transmitir y duré como unos 2 años participando en exposiciones transmitiendo, y ya que medio conocí el sistema dije, no, metámonos a organizar un evento donde la gente pueda transmitir desde sus espacios. Entonces esto permite que los artistas de cualquier parte del mundo o transmiten desde sus hogares o desde cualquier espacio sus acciones. Y lo otro es que las acciones quedan ahí en internet. Entonces, fuera de hacer un evento, es un sitio, un archivo que se unió con un archivo fotográfico y de video que he venido haciendo más o menos 25 años. Debo tener unas 300 performances del mundo registradas. Entonces dije, pues, ¿qué voy a hacer con este material? Y lo mejor es que sirva para educar, ¿no? Y a nivel pedagógico, a nivel de difusión, he decidido publicar todo este material en internet sin ganar nada. De acuerdo, sí. Sí, realmente el interés va por otro lado. Sí, algunas personas preguntarán cómo uno financia todos estos proyectos. Por ejemplo, Perfoarnet se ha estado financiando pidiendo apoyos, pidiendo a empresa privada o a la empresa estatal, que es la que más nos ha ayudado, espacios y financiación para hacerlo. En alguna ocasión pedimos dinero para traer personas, para traer gente de otros países para que conozcan también gente, y a un futuro tenemos el interés como que la fundación que está legalmente constituida pueda llevar a los artistas colombianos a otras fronteras. Ok, Perfoarnet también funciona como en 2 instancias, ¿no? Como las acciones que se dan en la web, pero también hay una parte que es con acciones en vivo acá en Bogotá. El año pasado, hace 2 años se organizó en el LIA, que es el Laboratorio Interdisciplinar para las Artes, hoy sede de la Galería Santa Fe. Este año también llega con esta dinámica, va a estar en vivo, artistas haciendo acciones en vivo. Pues desde un comienzo lo que hicimos fue mandar cartas a diferentes espacios físicos para que nos prestaran el espacio y se pudieran transmitir, porque otra parte fundamental que tenemos es que hay una línea académica, pedagógica, que son charlas y talleres, todo gratis, todo transmitido por internet también. Entonces, para eso pues siempre hemos deseado tener un espacio físico. En la primera ocasión, por ejemplo, nos aparecieron hasta de sobra espacios y terminamos haciéndolo en la Galería Santa Fe, Museo de Arte Contemporáneo del Minuto de Dios, Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, Café Arte en Canadá, y así se ha venido gestando, en donde personas de otros lados prestan sus espacios. Generalmente ha sido porque artistas, por ejemplo, en el segundo hubo un artista que vive en Santa Marta que trabajaba para el Museo de Arte Moderno de Santa Marta, entonces el museo permitió que se transmitieran las acciones allá y que se hicieran algunas acciones desde ahí. Y esto es fundamental porque pues no nos podemos quedar en internet. Sabemos que vivimos en un país donde seguramente el acceso a internet no pasa el 10% de la población, entonces no podemos hacer arte solamente para ellos. Creo que el espacio de internet es más el espacio de archivo, de difusión para las acciones
que no puede venir la gente, pero el reunir a la gente, el poder hacer charlas y talleres con las personas, pues es más humano tenerlos cerca, ¿no? Claro, y es colaborar porque vale subrayar que muchas de las academias no tienen la clase de performance con ese título, mucho menos performance y política, porque sería demasiado comprometedor para muchas instituciones. Así como tú hablabas del activismo, hay una línea de acción que está entre el artista y activista. Han querido llamarlo como el artivista. Y para mí fue sorprendente cuando comencé a hacer www.listadepersonas.org, que es el proyecto que recolecta nombres de personas muertas, cuando me aparecieron unos teóricos dándome información de gente en otros países, en donde yo me puse a estudiar y me di cuenta de que muchos de los movimientos y organizaciones de ONG que están defendiendo a los animales o a las personas han realizado acciones desde hace muchos años. Mucho tiempo yo. O sea, los que defienden los delfines los he visto hasta con piel de delfín. Entonces, la performance, la acción y el activismo han estado unidos mucho siempre. Tiempo, siempre. Sí. Siempre. Sí. Bueno, yo te acompaño. Yo tengo una pregunta y es una pregunta práctica. ¿De qué vive un artista que hace performance? Yo no sé si un artista vive, yo creo que más sobrevive. ¿De qué vivo yo? Yo he vivido de pintar paredes en las casas de los amigos, de dictar clases, de hacer talleres. Sí he tenido la fortuna de vender algunos de mis dibujos porque tengo también una serie de cosas que hago que son comerciales. Pero pronto venderemos nuestros primeros performances. Cabe anotar que Rosenberg Sandoval hace 5 años vendió el primer performance en Colombia en 60 millones de pesos. ¿Qué vendió? Vendió 3 fotos y 5 minutos de un cassette de video. Arjona también, ¿no? Arjona vende fotografías, las fotografías de las acciones de Arjona. A mí me parece irónico que si yo estoy trabajando con gente del común, con gente de la sociedad, y estoy recolectando información y ellos participan, entonces yo digo, ¿de quién es la obra? Entonces yo como que soy el incitador y la chispa, pero el verdadero fuego lo tienen los que participan. ¿Cómo vender una pieza de arte que es construida por 800 muchos. O 1000 personas? Tengo www.mundomejor.info, es una acción donde salgo a casi que hacer entrevistas con personas, más de 800 entrevistas con personas de estrato 0 a estrato 10, entre Bogotá y Medellín. Les pregunto cuál es su propuesta para hacer un mundo mejor. Me pregunto, ¿de quién es esa pieza? ¿De quién es esa obra? Es más, ¿sería una obra de arte? Entonces, la obra de arte, como indiferencia y como mucho de lo que hago, las volvieron obras de arte, pues los teóricos. Pero muchas veces me trato de quitar ese halo de si eso no es una obra de arte. Ahorita, por ejemplo, estoy haciendo un proyecto que se llama el Movimiento Internacional Ayuda, y es un espacio en internet que va a prestar servicios de que la gente que quiera donar bienes materiales o inmateriales puede donarlos a quien los necesite. Un profesional que pueda donar su tiempo, por ejemplo, ya tengo una abogada en Argentina que dona su trabajo para gente que tenga problemas con relación a hechos violentos. Y es generar eso, generar que cada uno puede ayudar y que en el otro, en el que necesita ayuda, decirle que crea otra vez en la sociedad, porque si hay gente que te pueda brindar la mano. Esta pregunta también puede ser un poquitico como lo decías hace un rato, como obligada, ¿no? Es ¿cómo es visto el artista a nivel internacional? Es decir, ¿nos siguen viendo como un país tercermundista, o ya la brecha del arte, de la cultura se ha cerrado mucho más y ya la distancia es más corta entre lo que hacemos acá y lo que podemos ver que están haciendo afuera? ¿Cuál es su opinión sobre eso, Fernando? Pues yo estoy convencido que el trabajo de los últimos 30 años en Colombia ha servido mucho para posicionar el país en un gran sitio. Igualmente el trabajo de muchos de los espacios
llamados galerías, el apoyo del ministerio y de entidades estatales. Y cabe subrayar que el abrir las ferias internacionales como Arboy y eso, estamos en el mejor momento del arte de Colombia a nivel internacional. Y pues en los viajes que he tenido la oportunidad de ir a representar a mi país, me he dado cuenta que estamos igual o mejor que cualquier persona. Es más, yo creo que todos estamos al mismo nivel, porque hablar dentro de arte y dentro de un arte de reflexión de que si es mejor o peor o malo o bueno es difícil. No, claro. Pero sí estamos todos en un mismo nivel. Los problemas en Berlín son tan cercanos como los problemas que hay en Canadá, como los problemas que pueden haber acá. Uno no se imagina que en las calles de Colombia o de Berlín o de Quebec duerme gente en la calle y pasa en todos lados y uno cree que es solo acá. Ahora que estás mencionando de cuando has estado en otros lugares, sí quisiera saber cuál fue la reacción de la gente cuando tú empiezas a leer toda esta lista de nombres de personas desaparecidos, ¿no? Cuando empiezas a llevar un tema como tan local, como tan colombiano, a un lugar como tan lejano. Chévere eso porque sí, yo también me preocupaba un poco a ver si en francés o en inglés o en portugués entienden lo que uno, entienden el mensaje, ¿no? Claro. Y no, el arte es universal. Los nombres de los seres humanos son universales. Esa es una pieza que duró 18 días leyendo 25,000 nombres de personas muertas en los hechos violentos, y cada vez que leo un nombre quemo ese papel y cae sus cenizas en una urna. Es una pieza además que se cruza con varias piezas que he hecho de leer los nombres, y pues yo diría que es un regalo de la vida poder darse cuenta de que la gente siente en francés, siente en alemán y sienten en inglés, y en cada sitio la gente ha derramado sus lágrimas por las personas, porque no necesita uno explicar nada más, y eso es súper entendido en cualquier lado. Claro, esa iba mi pregunta, y es realmente la percepción sobre este tipo de arte o sobre el arte que hace Fernando Pertús ¿puede ser mejor visto en el exterior que en Colombia en determinado momento? ¿O me equivoco al hacer esa apreciación? Pues la imagen del país a nivel exterior ya sabemos que está señalada por la guerra y el narcotráfico, ¿no? Entonces no falta que crean que uno es traficante además. Pero aquí, por ejemplo, en una acción que hice donde saco 200 metros de la bandera de Colombia y voy a varias plazas de Bolívar del país, y con un pincel y pintura negra le digo a la gente que escriba los nombres de sus familiares muertos sobre la bandera, pues ahí uno ve la necesidad que tiene un país de hacer una catarsis de sanación, sí, porque siempre el arte tiene esa fuerza sanadora, ¿no? Sanadora para mí y sanadora para la sociedad. En alguna ocasión se me acercó una señora y me empezó a dar el nombre de un hijo, después del otro hijo y después del otro hijo, y no, pues nos atacamos a llorar y nos tocó como vámonos a caminar un rato, a respirar. Sí, y esta señora me decía, gracias, no sabe lo importante que ha sido para mí sanar esto. Entonces lo que pasa es que todavía nosotros vivimos con mucho miedo, ¿no? A mí me han mandado los nombres para publicar en internet, y 3 días después el mismo familiar me ha dicho que por favor lo borre porque todavía los están amenazando, ¿no? O sea, hay un grado latente de miedo de hablar, miedo de defender nuestros derechos, miedo de la verdad. Sí, cuando no sabemos si el tema que estamos tocando lo podemos hablar con el de al lado, así sea familiar de nosotros, pues es para asustarse. Incluso miedo a reparar, ¿no? Que es lo peor. O sea, y además ese es un tema interesante porque la reparación depende de todos, no solamente desde el Estado y desde los victimarios, sino de una sociedad que no se cree víctima, además, porque es un absurdo que mucha gente, sobre todo en las ciudades, cree que la violencia no le ha tocado, pero cuánto no ha subido la canasta familiar.
Entonces sí nos toca todo. A todos nos toca. Y quienes más deberíamos estar comprometidos tal vez somos, diría yo, los que no nos ha tocado, pero tristemente creo que a todas las familias del país nos ha tocado en algo lo que pasa. Bueno, seguimos aquí con Fernando Pertús, vamos a un corte y ya regresamos. Están escuchando 24horas.com.co, la mejor radio online. Arte de la guerra, para posguerra y posconflicto. La palabra que camina la minga es un territorio en disputa, la voz que nombra un proceso en movimiento y el trabajo de tejer con sabiduría un sentido común. ¿Qué palabra camina la minga? Manuel Rosenthal. Todo el arte de guerra se basa en el engaño. El supremo arte de la guerra es someter al enemigo sin luchar. Palabras, imágenes, símbolos y canciones gritan no más, ni uno más, no más, porque ya no tenemos cuerpo, pues nuestros cuerpos fueron negociados en tratados, despojándonos de nuestros miembros, de nuestra vida y nuestro territorio. Las guerras por el poder siempre han existido y tristemente seguirán para mantener el dominio sobre el ser humano y quedarse con sus tierras en una colonización sin fin. Este es un fragmento de un texto que ha escrito Fernando Pertús. Lo pueden encontrar en Esfera Pública, en esferapublica.org, los que les interese. También lo vamos a postear en nuestro fanpage, Voces del Arte, para que quieran consultarlo y toda la información y la obra, el trabajo que ha realizado Fernando Pertús sobre estos últimos años. Y aquí hay una frase que me parece muy, muy importante y que la he escuchado también a lo largo del conocer tu trabajo, y es no olvido. Cuéntanos un poco sobre esta imagen que vemos acá, Fernando. Dice 1980-2010, no olvido. Sí, hay muchas masacres que han pasado en el país y a veces pasan los días y nacen más colombianos y estamos lejanos de saber qué fue lo que pasó. Ese texto comienza con palabras de los campesinos y de la marcha campesina e indígena cuando hablan de la minga, ¿no? Y yo, pues cuando trabajamos con el cuerpo y con el símbolo y vemos a los indígenas con su bastón y abrazados defendiendo el territorio de la María, qué mejor acción, cómo superar esas acciones. Acciones, cabe la pena decir que son pacíficas, marchas pacíficas, cómo generar marchas pacíficas que realmente generen un cambio social. Cuando veo a los campesinos botar la papa en las carreteras, la leche en las carreteras, las mandarinas en las carreteras pisadas por camiones, o cuando vemos al papá de un soldado recorrer desde el sur de Colombia a toda Colombia por la liberación de su hijo, al profe Moncayo, cómo superar esos performances, esas acciones, cómo superar ese compromiso, cómo enseñarle a la gente y cómo aprender uno de ellos, hay que ponerlo sobre la mesa, ¿no? Y incluso una de mis últimas acciones lo que hago es contactarme con Dignidad Papera y en ese momento no se estaba comprando la papa, se iba a perder la papa, se estaba perdiendo la papa en los pastizales, en los bultos y en las bodegas, y lo que decidimos fue conseguir un apoyo para comprar todo un camión de papa, todo un viaje de papa y contratar por un día a 100 jornaleros y también pagarles un poco lo que merecen, ¿no? Y cuestionar un poco cuánto es el jornal, cuál es el precio de la papa, hablar un poco. Y así a grandes rasgos pienso que lo que les digo es más que artes, me preocupa es abrir espacios para que reflexionemos, espacios para que el uno y el otro piense, para que el uno y el otro hable. Sitios de reflexión son los que necesitamos y de conversación. Cuando la plaza pública era el sitio donde conversábamos y construíamos la sociedad y ya ni nos podemos reunir más de 20 en una plaza pública, pues
Eso es lo que hay que generar, espacios para que la gente reflexione y nos demos cuenta que hay temas en común y problemáticas en común que tenemos que solucionar, que no están tan distantes del uno ni del otro. Bueno, yo quisiera seguir leyendo acá un poco del texto, otro fragmento, y dice: si soñar, o más bien anhelar la comunidad merecida, es una estupidez. Si señalar e intentar cambiar lo malo es de locos, y por ello se puede ser llamado hippie, activista, comunista, socialista, anarquista o artista político. Quiero que sepan que están equivocados porque ese nombre aún no existe. Le han intentado también decir artivista, pero la sociedad necesita términos nuevos que puedan abarcar lo que soñamos y hacemos, pues no es capitalismo, no es comunismo, no es socialismo y no es democracia. Sí, a veces creen que el arte, o el artista más bien, vive de la inspiración y de la ensoñación. Sí. Cuando uno trabaja con la realidad personal y la realidad de los que nos rodean, todo pasa a otro nivel, ¿no? Y ahí es cuando digo que no es fácil hacer arte en medio de la guerra. No debe ser para un pintor fácil comenzar una tela porque sabe perfectamente que hay colores que están marcados y señalados. Y esa es una carga muy fuerte. Pero sí anoto estas palabras porque pienso que tenemos que repensar la sociedad. Una sociedad que tiene que ser de otra manera, que no puede ser basada en el dinero y en que las grandes multinacionales enriquezcan a 50 familias en el mundo y opriman al resto. Que la alimentación tiene que llegar a todo el mundo y es absurdo que una sociedad con gente que hace pregrado, posgrado, maestrías, grandes economistas, sí, grandes sociólogos, grandes politólogos, y ¿dónde están? Y además trabajan en el Banco Mundial, sí, y en el BID. O sea, tuvimos presidente en las Naciones Unidas, ¿y de qué nos ha servido? Sí, ¿de qué nos sirve avanzar tanto en títulos cuando la misma sociedad cada vez está más agobiada? Entonces, ahí sí estoy seguro de que sí tenemos que pensar cuál es el mundo que nos merecemos, no el mundo que debemos exigir, sino el mundo básico que se merece cualquier ser humano en esta sociedad. Alimentación, salud, educación, una vivienda digna, un trabajo digno, respetuoso. Necesidades básicas, ¿no? Que no están satisfechas. Uno no entiende realmente cómo pasa esto. Sí. No, tenías otra pregunta. Yo estaba ayudando a esta reflexión. Sí, yo creo desde el punto de vista... que lo interesante de ir al trabajo de Fernando Pertusi es, yo siento también que los temas que trabaja son temas de la vida real, ¿no? No son conceptos supremos que, desde mi punto de vista, lo que han hecho es abrir una brecha entre la sociedad y el arte, ¿no? Y poner al arte y a los artistas en un circuito y en unos lugares en donde no se dialoga con la sociedad, y justamente digamos que por eso quisimos abrir esta primera edición de Voces del Arte, hablando de arte y política y hablando con Fernando Pertús, también porque el arte es el arte, y más el arte de acción, las denominadas artes vivas están en todo lado, y son temas que podemos discutir y hablar todos sin necesidad de tener conocimientos vastos y antipáticos a veces sobre lo que es arte. Fernando, yo tengo una inquietud, y es, ¿en algún momento se puede llevar el arte a que tenga dos tipos de expresión? ¿Y a qué me refiero con esto? Si bien es cierto que venimos en un proceso en donde Colombia lleva una violencia en sus espaldas de 60 años, ¿se puede mirar el futuro a través del arte? ¿Valdría la pena? Sí, yo creo que el arte, uno reflexiona un poco del pasado, sí, escarba en el presente y puede pronosticar hasta un futuro cercano. Y ese es otro de los poderes que tiene el arte, ¿no? De no solamente soñar un futuro gris, sino tal vez
plantear y soñar en un futuro más claro y más justo y equilibrado, ¿no? Pues como les decía, el arte del cuerpo nace de la posguerra y nace es como para exigir los derechos humanos y los mínimos derechos de cada ser humano. Y tristemente han pasado tantos años y todavía se siguen violando los derechos y como vemos va a seguir. Entonces si pudiéramos hacer un equipo, un grupo de soñadores con los pies en la tierra, bien clavados en la tierra y a partir de las realidades para transformar el mundo, para transformar nuestro mundo cercano, no es ese mundo. Sí, de acuerdo. Sí, cuando preguntamos lo de un mundo mejor, recuerden lo que les decía de una señora en el metro de Medellín, me dice: lo más importante para construir un mundo mejor es decirle a la gente, tú puedes, tú siempre puedes. Si uno cree que para cambiar el mundo está en la distancia, ¿no? Sí. O sea, no, tengo que construir una máquina o hacer una empresa, no, es la actitud diaria de cada uno en la casa, en el trabajo. Un amigo odontólogo hace 2 años me decía pero yo como odontólogo, ¿qué puedo hacer? Y le dije, bueno, sabemos que todos los médicos están en esta terrible ley 100 que no nos dan más de 15 minutos de atención y solo aspirinas. Y él me respondió, no, yo sí lo hago. Yo atiendo en esos 15 minutos súper bien, lo más que pueda. Hago las calzas lo mejor. Y esa es la actitud. Cada uno en su labor, hacerlo bien. En un momento me puse a buscar qué es arte. Sí, Wikipedia es muy fácil para encontrar. ¿Qué es arte? Y arte es hacerlo bien. Entonces ahí está cuando miramos unos zapatos y ¡wow! ¡Qué zapatos tan bellos! Parecen hechos por un artista. Entonces es hacerlo bien, ¿sí? Y si todos lo hacemos bien, todos podríamos hacer arte y todos podríamos hacer de la vida una obra de arte. Y así como decía Boyce, un poco disolver las fronteras entre el arte y la vida. ¿Para qué? Para que nos quedemos hablando es de vida y no de arte. De hecho, de eso habla un poco el Islam, ¿no? Y es ayúdale a tu cercano, ayúdale a tu próximo, y es lo primero que tienes que hacer. Sí, de nada nos sirve mirar tan en la distancia cuando primero que todo tengo que solucionar mis errores personales, ¿sí? Y solucionando, y si el arte me sirve a mí para solucionar mis problemas con mi mamá, mis diferencias con mi mujer o con mis amigos, pues eso puede servir para otros, pero primero lo hago es para mí, a partir de mis problemas y mis deficiencias, porque yo digo, las cosas o cualidades que están bien, ya están bien. Hay que trabajar sobre los errores y sobre las deficiencias y los traumas que uno tiene para llegar a ser mejor ser humano, ¿no? Fernando, ¿hasta cuándo vas a seguir haciendo acciones? Hasta el día de la muerte. De esta manera pues se finaliza nuestra primera edición de Voces del Arte, un espacio dedicado para la divulgación de la actividad artística de Bogotá y para conocer las voces de todos aquellos artistas que la conforman. Hoy un ejemplo de ello y gran invitado, el maestro Fernando Pertús, a quien agradecemos de manera muy especial por su tiempo y por esta instancia de diálogo que nos ha permitido. Y como dicen, gracias a ustedes, gracias a este espacio, porque si no existiera este canal para llegar a ustedes, no sería nada. Voces del Arte. Un espacio para conocer a los artistas, sus obras, sus vidas y miradas sobre el mundo. Todos los miércoles, un invitado diferente, otra manera de ver la realidad. Un espacio dedicado al diálogo y al debate cultural. La cita de artes plásticas y visuales en Voces del Arte. Artistas, teóricos, militantes, hombres y mujeres. Una misma cita. Todos los miércoles de 9 a 10 de la noche. 60 minutos dedicados a conocer el mundo del arte. Todos los miércoles de 9 a 10 de la noche, 60 minutos dedicados a conocer el mundo del arte. El mundo del arte. El mundo del arte.